Así que chicos, antes de comenzar, ¿alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda del tema? Bueno, sí, yo y un poco relacionado a la presentación de ahorita. Sí, dime, En realidad son dos. ¿verdad? Y matrices son invertibles. Entonces, revisando las definiciones que he dado, me di cuenta que en, en la mayoría de casos requieres que la matriz sea cuadrada, o sea, una matriz de n por n. Entonces, es realmente necesario que ¿es realmente cierto que las únicas matrices invertibles son las cuadradas? ¿O pueden existir casos donde las matrices invertibles no sean cuadradas? Bueno, en las matrices cuadradas existe el concepto de matriz invertible, que es una matriz. A ver, es una buena pregunta, de hecho. Si tomamos A, que pertenece a las matrices cuadradas, sobre R, digamos, pues A es invertible. Si, bueno, la definición nos dice si existe B, una matriz que igualmente pertenece al conjunto de matrices cuadradas de n por n sobre el campo R, tal que A por B es igual a B por A, igual a la identidad. Pero, como bien dices, podríamos preguntarnos qué pasa con las matrices que no son cuadradas. Es decir, pues sea A una matriz de orden, digamos, m por n, donde no necesariamente m es igual a n. Notemos que pues en las matrices de m por n no está bien definido el producto B por A. Es decir, si B pertenece a las matrices de m por n, el producto B por A no está definido porque estamos suponiendo justamente que m es diferente de n. Entonces, como B va a tener n columnas y A va a tener m renglones, y m y n son diferentes, no está bien definido. Lo que sí podemos hacer es crear el concepto, la idea de matriz invertible por la izquierda o matriz invertible por la derecha. En este caso, pues diremos que una matriz A, que pertenece a las matrices de orden m por n, donde no necesariamente m es igual que n, es invertible por la derecha si existe B, una matriz de orden n por m, para que el producto esté bien definido, sobre el campo de los números reales, tal que A por B es igual a la identidad en M por M. Es decir, no tenemos como tal el concepto de una matriz inversa, pero sí tenemos el concepto de una matriz invertible por la derecha y una inversa por la derecha. De igual manera, si A es una matriz de M por N sobre los números reales, decimos que A es invertible por la izquierda si existe B, una matriz de orden n por m, para que el producto esté bien definido, tal que B por A es igual a la identidad de n por n. Carlos, no ¿Sí, dime? es, Carlos, no es Sí. ese, entonces, en los dos casos se tiene el mismo orden de la matriz B. Sí, justamente en los dos casos se tiene el mismo orden de la matriz B. Ok, Los que nos va a arrojar son diferentes matrices identidades. En el primer caso nos va a arrojar la identidad de m por m y en el segundo de n por n. Pero pues notemos que si tenemos una matriz A de orden m por n, para multiplicarla, para que B pueda multiplicar a A, necesitamos que B tenga m renglones, digo m columnas. Y para obtener la identidad, pues necesitamos que tenga n renglones. Lo mismo pasa con el caso invertible por la derecha. Así que pues bien es cierto
el concepto de matriz invertible se puede extender a las matrices con m renglones, n columnas, no necesariamente m igual que n, pero solo podemos tener el concepto de matriz invertible por la derecha o matriz invertible por la izquierda. En este caso, pues solo abordaremos las matrices cuadradas, en las que si son invertibles, tendrán matriz inversa por la izquierda y matriz inversa por la derecha. ¿Ok? De acuerdo. Solamente que lo que es curioso es cómo la identidad sí, que en ambos casos sí es necesariamente cuadrada, ¿no es así? La identidad sí es necesariamente cuadrada. La identidad, de hecho, está definida como una matriz cuadrada. Y otra cosa, Sí, dime. si las matrices son un arreglo de números reales, también pueden verse como un arreglo de vectores, ¿no es así? Como un arreglo de vectores, sí, de hecho, las matrices se les puede dar la interpretación en álgebra lineal como un arreglo de vectores. Pero por ahora nos quedaremos solo con que son números reales y que son arreglos rectangulares de esta forma. Más adelante, cuando veamos espacios vectoriales, veremos justamente qué pasa con las matrices definidas sobre transformaciones lineales, ¿ok? Oscar Ramírez, yo prefiero verlo como vectores. No te preocupes, la sensación de que estamos trabajando sobre los números reales durará poco. Dentro de poco ya verás vectores en todas partes. Jeje. Bueno, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, pues bueno. Bien, recordemos lo que habíamos hecho la clase pasada. Justamente habíamos definido lo que era una matriz invertible de orden n por n. Sin embargo, pues nos quedaron dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué matrices son invertibles? Y una segunda pregunta es, ¿cómo calcular la inversa de una matriz si es que la matriz es invertible? Y para ello, pues presentamos a las operaciones elementales. Sobre los renglones, o columnas, de una matriz de orden m por n. Y pues estas operaciones elementales son tres. La primera es intercambiar los renglones, o columnas. La segunda operación es multiplicar un renglón, o columna, por alfa número real, tal que alfa es diferente de cero. Una pequeña observación, todo lo que habíamos hecho hasta la clase del martes, lo habíamos hecho sobre un campo cualquiera f, pero ahorita sí estamos trabajando sobre el conjunto de los números reales, ¿ok? Así que de aquí en adelante los escalares, los alfas que llegue a tomar van a ser números reales. En esta multiplicación de renglón, entendemos por multiplicación de renglón a multiplicar entrada a entrada un renglón por nuestro número alfa. Y nuestra tercera operación elemental es sumar a un renglón o columna un múltiplo de otro renglón o columna. Y también dimos la siguiente definición en la clase pasada, que nos dice que una matriz
E, que pertenece al conjunto de matrices de orden n por n, sobre el conjunto de los números reales, es elemental si se obtiene de la matriz identidad al realizar una operación elemental. Y pues de esta definición, de esta presentación de las operaciones elementales, podemos realizar la siguiente observación. Matrices elementales que se obtienen de la identidad al realizar una operación elemental sobre renglones son las mismas que las matrices elementales que se obtienen al realizar una operación elemental sobre columnas. Esta observación lo que nos está diciendo nada más es que si yo obtengo una matriz elemental al realizar una operación elemental sobre renglones, puedo obtener esa misma matriz, pero al realizarle a la identidad una operación elemental sobre columnas. Por ejemplo, pues consideremos a la identidad de orden 3×3, es decir, a la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si a la identidad le aplicamos la operación elemental, que es intercambiar el renglón 1 por el renglón 3, que habíamos acordado, lo denotaríamos así, que a la identidad le vamos a cambiar el renglón 1 por el renglón 3, pues obtenemos la matriz 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0. Notemos que efectivamente intercambiamos los renglones. Este es el primer renglón, lo mandamos a la posición del tercer renglón, y al tercer renglón lo mandamos a la posición del primer renglón. Entonces, pues tras intercambiar el renglón 1 por el renglón 3 en la identidad de 3×3, obtenemos esta matriz. Por otro lado, si a la identidad de orden 3×3 le realizamos una operación elemental sobre columnas, que va a ser justamente intercambiar la columna 1 por la columna 3, y lo denotaremos de esta manera, donde C quiere decir que es la columna y el subíndice cual columna, pues obtenemos la matriz 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Y pues una vez más, notemos que a la primera columna la trasladamos a la posición de la tercera columna, y a la tercera columna la trasladamos a la posición de la primera columna. Y pues como pueden notar, estas dos matrices son iguales.
Es decir, le realizamos una operación elemental sobre renglones a la identidad y obtuvimos una matriz. Y de nuevo a la identidad le realizamos una operación elemental sobre columnas y obtuvimos la misma matriz. En general, pues podemos hacer todos los tipos de matrices elementales. Es decir, podemos llegar a una matriz elemental ya sea por operaciones elementales sobre renglones o por operaciones elementales sobre columnas. ¿Alguna pregunta? No, todo claro hasta ahora. Muy bien. Si no hay preguntas, continuemos. Y continuamos con un teorema que será de suma importancia. Teorema. Sea A una matriz de orden m por n sobre el campo de los números reales. Si B se obtiene de A al realizar una operación elemental sobre los renglones y E es la matriz elemental que resulta de la identidad de orden m por m o respectivamente la identidad de orden n por n si realizamos la operación elemental sobre columnas al realizar la misma operación elemental que se hizo en A entonces E por A es igual a B o A por E es igual a B respectivamente. Es decir, este teorema nos dice que si tenemos una matriz de orden m por n, si a esa matriz le realizamos una operación elemental, ya sea intercambiarle renglones, multiplicar un renglón por algún escalar, o sumar un renglón y B es la matriz que obtenemos de realizar esa operación elemental, y luego a la identidad le realizamos la misma operación elemental que le realizamos a A, entonces E por A es igual que B. ¿Ok? Un ejemplo de esto, para ver que, pues efectivamente este teorema no nos miente. Tomemos a A como la matriz 1, ¿cierto? No es cierto, no es cierto. La matriz 2, 8, 7, 1, 2, 3, que pertenece a las matrices de orden 2 por 3 sobre el campo de los números reales. Así que pues vamos a intercambiar los renglones de A. Es decir, vamos a revisar una operación elemental sobre A. Y pues si a 2, 8, 7, 1, 2, 3 le realizamos la operación elemental cambio de renglones, como solo tiene 2, pues sería justamente cambiar el renglón 1 por el renglón 2, obtenemos a la matriz 1, 2, 3, 2, 8, 7, a la cual nombraremos como B, que justamente tendrá la función de nuestra B del teorema. Tenemos A, le realizamos una operación elemental a A, y obtuvimos justamente una matriz B. Ahora, a la identidad de orden 2 por 2,
le vamos a realizar la misma operación elemental que realizamos a la matriz A. Ay, eso no funciona. Es decir, vamos a intercambiar el renglón 1 por el renglón 2 a la identidad. Y obtenemos a la matriz 0, 1, 1, 0, a la cual llamaremos nuestra matriz E, y justamente tendrá la función de la matriz E del teorema, es decir, a la identidad de M por M. En este caso, M es igual a 2, por lo tanto es la identidad de 2 por 2. Le realizamos la misma operación elemental que a A. Entonces, pues el teorema nos dice que E por A es igual que B. Y vamos a verificarlo nosotros con cuentitas, es decir, E por A es igual a la matriz 0, 1, 1, 0, multiplicando a A, que es igual a la matriz 2, 8, 7, 1, 2, 3, y pues la multiplicación 0 por 2, más 1 por 1, después 0 por 8, más 1 por 2, después 0 por 7, más 1 por 3. Sería nuestro primer renglón de la matriz resultante del producto. Y para el segundo renglón, pues sería 1 por 2, más 0 por 1, después sería 1 por 8, más 0 por 2, y finalmente sería 1 por 7, más 0 por 3. Resolviendo, tenemos a la matriz 1, 2, 3, 2, 8, 7, que es justamente igual a la matriz B. Entonces, pues efectivamente, este teorema parece ser cierto, el teorema es cierto, y la demostración pues no la haré, pero espero que con este ejemplo les quede claro que es cierto lo que dice este teorema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Así es como se hacen las transformaciones lineales, ¿no? Las transformaciones lineales, ¿cómo? Pues Ah, sí, se les hace algunas transformaciones lineales, se pueden ver como el producto de matrices elementales. o sea, como que la función se la haces a la identidad, ¿no? Y ya tienes la matriz y la multiplicas por lo que quieres, ¿no? Sí, sí sería una manera de verlo. Normalmente la identidad denota la misma función identidad, y el producto de matrices en el contexto de espacios vectoriales se entiende como composición de funciones. Así que multiplicar una matriz por la identidad, en este caso, pues sí. Sí, sí. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Si no, pues bien, de este teorema se sigue el siguiente corolario, que nos dice que cada matriz elemental es invertible y su inversa es una matriz elemental. Recuerden bien este corolario porque lo utilizaremos más adelante. Es decir, cada matriz elemental es invertible y su inversa es una matriz elemental. Así que pues al menos ya sabemos que las matrices elementales son invertibles, y quizá no sepamos muy bien cómo sacar su matriz inversa, pero sabemos que son invertibles y hay ganancia.
Ahora, para continuar en nuestra construcción de nuestra matriz inversa de una matriz invertible, pues precisaremos de la siguiente definición. Una matriz A de orden m por n se llama escalonada por renglones si satisface las siguientes dos propiedades. La primera propiedad que satisface es que si A y K es el primer elemento distinto de 0 del renglón I, y si para R mayor que I, ARJ es el primer elemento diferente de 0 del renglón J, del renglón R, entonces K es menor que J. Esto suena un poco engorroso, pero lo que nos está diciendo simplemente es que si tenemos que una matriz escalonada satisface lo siguiente. Supongamos que este es nuestro renglón I, y que A y K es el primer elemento diferente de 0 en el renglón I, que se va a encontrar justamente pues en el renglón I, columna J. Es decir, todos estos elementos son 0, 0, 0, 0, 0, 0, hasta A y K. Tomemos cualquier renglón por debajo del renglón I. Es decir, cualquier renglón por debajo del renglón I. Digamos, el renglón R. Entonces, una matriz escalonada luciría de la siguiente manera. Sería 0, ceros, puros 0, 0, 0, ceros. Y al momento de llegar a la columna K, también tendría un 0. Y podrían continuar los ceros hasta llegar al primer elemento diferente de 0, que sería ARJ, donde la columna J está a la derecha de la columna K. En otras palabras, pues en una matriz escalonada, si tenemos en nuestro renglón I el primer elemento diferente de 0, entonces toda esta región de la matriz serán puros ceros. Eso pasa si nuestra matriz A es escalonada. La segunda propiedad que satisfacen las matrices escalonadas es que si A y K es el primer elemento distinto de 0 del renglón I, entonces AJK es igual a 0 para todo J igual a 1, 2, 3, 4 hasta M, tal que J es diferente de I. Es decir, esta segunda propiedad lo único que nos está diciendo es que nuevamente tenemos a nuestra matriz, tenemos a nuestro renglón I, y tenemos a nuestro primer elemento diferente de 0 del renglón I, es decir, A y K en la columna K. Entonces, esta segunda propiedad nos está diciendo que todos los elementos de la columna son ceros, excepto el elemento A y K.
Es decir, toda esta columna está llena de ceros, excepto en el renglón I, en el que está A y K. ¿Ok? Ejemplos rápidos de matrices escalonadas. Pues la siguiente es una matriz escalonada. Pero la matriz 210, 700, 050, 006 no es escalonada, porque justamente el primer elemento diferente de 0 del renglón 1 es 2. Sin embargo, en su columna hay un elemento, que es el 1, que es diferente de 0. Entonces, pues no cumple con la propiedad 2, por lo tanto no puede ser esta matriz una matriz escalonada. ¿Ok? Iremos un poco más allá con la definición de matriz escalonada. La matriz A se llamará, creo que sí, escalonada reducida, si A es una matriz escalonada, es decir, cumple las propiedades 1 y 2, y tendrá una tercera propiedad, que es que el primer elemento distinto de 0 de cada renglón es 1. Y una propiedad número 4 es que si un renglón de A consta únicamente de ceros, entonces cualquier renglón por debajo de A, por debajo de ese renglón, también tiene todos sus elementos 0. Así pues, por ejemplo, la matriz 1, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 es escalonada reducida. Mientras que la matriz 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 es escalonada, pero no es escalonada reducida. Y bueno, no es escalonada reducida porque el primer elemento diferente de 0 del renglón 1 es 2, diferente de 1. El primer elemento diferente del renglón, el primer elemento diferente de 0 del renglón 3 es 7, que es diferente de 0. Y además tenemos un renglón de puros ceros. Sin embargo, debajo de él tenemos un renglón que tiene un elemento diferente de 0. Así que esta matriz es escalonada, pero no es escalonada reducida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿podrías repetir por qué la segunda no es escalonada reducida? Es que no lo entendí muy bien. Por favor. Sí, claro. Una matriz escalonada reducida es una matriz escalonada que cumple una tercera propiedad, que es que el primer elemento distinto de 0 de cada renglón es 1. En este caso, en el renglón 1,
el primer elemento distinto de 0 es 2, que es diferente de 1. Entonces, pues por esa razón, no puede ser una matriz escalonada reducida. También nos podríamos fijar, por ejemplo, en el primer elemento diferente de 0 del renglón 3. El primer elemento diferente de 0 es el 7, que es diferente de 1. Entonces, pues no puede ser escalonada reducida tampoco por eso. Más aún, esta matriz no es escalonada reducida porque tenemos un renglón de puros ceros. Por la propiedad 4, si fuera escalonada reducida, tendríamos de él otro renglón de puros ceros. Pero sin embargo, debajo de él tenemos un renglón que tiene un elemento diferente de 0, el 7. Entonces no es escalonada reducida. En realidad, porque no cumpla la primera propiedad, es decir, la tercera propiedad, es decir, que en el renglón 1, su primer elemento diferente de 0 sea 2, diferente de 1, ya es razón suficiente para que la matriz no sea escalonada reducida. Es decir, hacer esta observación simplemente del 2 basta para decir que la matriz no es escalonada reducida. Pero pues en este caso también les comenté que también nos podríamos fijar, por ejemplo, que no es escalonada reducida por este 7, que es el primer elemento diferente de 0, del renglón 3, que es diferente de 1. ¿Ok? Ok, sí, ya me quedó claro, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, otra duda rápida. ¿La matriz de identidad también es una escalonada reducida? Sí, la matriz identidad de cualquier orden es escalonada reducida. Ok. Sí, gracias. Muy bien. De hecho, pues vamos a realizar un lema que justamente nos habla de la matriz identidad. Y este lema nos dice que una matriz invertible, ya estamos suponiendo que es la matriz invertible, B, que pertenece a las matrices de orden n por n, sobre el campo de los números reales, es escalonada reducida si y solo si B es igual a la matriz identidad de orden n por n. Es decir, en otras palabras, la única matriz escalonada, reducida, invertible, es la identidad. ¿Ok? La demostración de ese lema se las voy a dejar en las notas que voy a subir terminando la clase. Así que pues no se preocupen, hay demostración. Por ahora pues, solo vamos a mencionarlo. Después tenemos la siguiente proposición. Si A1 hasta AM son matrices... se ve bien feo este M. Hasta AM son matrices de orden n por n, sobre el campo de los números reales, son matrices invertibles, entonces B es igual a... Entonces B, la matriz resultante de multiplicar todas estas matrices, es una matriz invertible. Nada más una pregunta. ¿Sí, dime? ¿La demostración del lema anterior es algo larga o en una página cabe? En una página cabe. Sí, en una página cabe. Bueno. Gracias. Sí. Y la proposición de esta proposición que nos dice que el producto de matrices invertibles es invertible, pues se deja al lector.
esta proposición, de hecho, es un corolario de un teorema que ya vimos la clase pasada. Si recordarán, ya vimos que si tenemos dos matrices invertibles A y B, su producto A por B es invertible. Entonces, pues la demostración de esta proposición se hace por inducción para la cantidad de matrices que tengan. Su base de inducción es prácticamente inmediata. Suponen que solo tienen una matriz A1 igual a B, invertible. Entonces, pues trivialmente B es invertible. Para su hipótesis de inducción, suponen que tienen A1, A2, A3 hasta AN, matrices de orden n por n, sobre el campo de los números reales, tales que son invertibles, y además su producto es invertible. Y para el paso inductivo, pues suponen que tienen una matriz más, es decir, que tienen desde A1, A2, A3 hasta AM más 1, matrices invertibles, las multiplican y pues van a tener algo de este estilo. A1 por AM más 1, que pueden asociar, porque el producto de matrices es asociativo, como A1 por AM más 1. Por su hipótesis de inducción, esto será invertible. Y por hipótesis, esto será invertible. Entonces, pues, por el teorema que les mencioné ahorita, todo este producto sería invertible. Es una demostración bastante sencilla, pero les comento que se necesita inducción y que en el paso inductivo justamente harán uso de ese teorema. ¿Ok? Ok, sí. Y finalmente, bueno, no finalmente, el siguiente teorema. Sea A una matriz de orden n por n sobre el campo de los números reales. Y sea B igual a ES multiplicando a ES menos 1. Así continuamos multiplicando hasta E1 por A. O sea, definimos B como un producto de matrices ES por ES a la menos 1, así hasta E1, luego por A, donde E1, E2 hasta ES son matrices elementales. Y B es una matriz escalonada reducida. Si A es invertible, entonces la inversa de A es justamente este producto de matrices elementales. La demostración de este teorema con lo que hemos hecho es bastante sencillo, es yo creo que media página o un poquito menos. Y la demostración la pueden encontrar también en las notas. O sea, aquí simplemente lo enuncio porque pues lo necesitamos. Así que, ¿alguna duda con este teorema? ¿Qué es lo que nos dice? Porque este teorema con lo que iremos a continuación será muy importante también. Sí, este teorema solamente nos dice que tomamos una matriz A de orden n por n y definimos a B como el producto de S operaciones elementales, S matrices elementales, perdón, por A. Es decir, nuestra matriz elemental ES, S-1, así multiplicamos hasta E1 y luego por A. Si B es una matriz escalonada reducida y A es una matriz invertible, entonces la inversa de A será justamente este producto de matrices elementales. Ok, sí. ¿Ok? Así que pues, naturalmente, hasta este momento nos podemos preguntar, ¿qué hemos conseguido?
Les he presentado hoy varias definiciones, varios teoremas, un lema, una proposición, pero pues se pueden preguntar, ¿y eso en qué nos ayuda a determinar la inversa de una matriz o a determinar si una matriz es invertible? Pues lo crean o no, chicos y chicas, ya tenemos, con todo lo que hemos hecho, un método para construir la inversa de una matriz. Simplemente hay que realizar las siguientes observaciones. Sea Carlos, A... ¿podrías regresarte tantito? Perdón, Sí, claro, perdón. claro. Sí, gracias. Este teorema sí me interesa que lo tengan claro, que si lo están anotando, que lo tengan bien anotado ahorita, porque lo vamos a usar. ¿Listo? Listo. Ok, muy bien. Así que, pues, ¿qué hemos conseguido? Sea A una matriz de orden n por n sobre el campo de los números reales invertible. Ya de entrada estamos suponiendo que nuestra matriz A es invertible. Supongamos que después de aplicar S operaciones elementales, transformamos o llevamos a la matriz a la matriz identidad. Es decir, tenemos nuestra matriz A, le realizamos una operación elemental, la primera operación elemental, este es una O o 1, y obtenemos la matriz A1. Le realizamos una segunda operación elemental y obtenemos la matriz A2. Le realizamos una tercera operación elemental y obtenemos la matriz A3. Y pues así continuamos hasta una matriz AS a la menos 1, a la cual le aplicaremos una operación elemental S para obtener AS, donde AS es igual a la identidad. A esto nos referimos con que llevamos o transformamos una matriz después de transformaciones de operaciones elementales a la matriz identidad. A A le aplicamos una operación elemental 1, tenemos A1, le aplicamos una operación elemental 2, obtenemos A2, y así vamos continuando. Así se van construyendo estos AS. ¿Ok? Por otro lado, sea E1 la matriz elemental resultante de aplicar la operación elemental 1 a A. Perdón, no es cierto, no es a la identidad de orden n por n. Es decir, pues tenemos la identidad, le aplicamos O1, esta misma O1, la aplicamos a la identidad y obtenemos nuestra matriz elemental E1. Si después a la matriz identidad le aplicamos la segunda operación elemental, esta misma operación elemental 2, obtenemos E2. Y así en general, si a la matriz identidad le aplicamos la esésima, no sé si está bien dicho, pero la esésima operación elemental, la misma que le aplicamos anteriormente a, obtenemos ES. Así definimos estas matrices elementales E1, E2 hasta ES. Por teorema, ustedes me dirán, pues, ¿por qué teorema? Por este teorema, tenemos justamente que A1 es igual a E1 por A. ¿Por qué es cierto esto? Pues justamente porque A1 es la matriz resultante de aplicarle a A
la operación elemental 1. Por otro lado, E1 es la operación elemental resultante de aplicarle a la identidad esa misma operación elemental. El teorema justamente nos decía entonces que A1 era igual a E1 por A. Podemos continuar de esta manera y A2 será igual por el teorema a E2 por A1. A3 será igual a E3 por A2. Y así podemos continuar hasta que A es a la menos 1 será igual a E es a la menos 1 por A es a la menos 1 menos 1. Y finalmente AS será igual a ES por AS a la menos 1, que esto a su vez estamos suponiendo que será igual a la identidad. Porque recuerden que después de S operaciones elementales transformamos a A en la identidad. Entonces, pues justamente por ese teorema tenemos esta igualdad. Observemos que entonces la identidad es igual a S, que es igual a ES por AS a la menos 1, pero esto lo podemos desarrollar ya que AS a la menos 1 es igual a ES menos 1 por AS menos 1 menos 1, pues desarrollando esto es igual a ES por ES menos 1 por AS menos 1 menos 1. Y observemos que podemos seguir, digamos, abriendo este producto, redefiniendo y redefiniendo, hasta obtener el producto ES por ES a la menos 1, y pues seguimos multiplicando hasta llegar a E1 por A. Es decir, simplemente multiplicamos todas estas matrices y fuimos utilizando estas igualdades para obtener el producto de ES por ES a la menos 1 por ES menos 2, así hasta E1 por A. Entonces, por teorema, ustedes me dirán por cuál teorema, pues justamente por este teorema tenemos que a la inversa es igual a ES por ES menos 1, y así continuamos multiplicando hasta E1. Es decir, la inversa de la matriz A es este producto de matrices elementales. Y pues ya se terminó el tiempo, chicos, así que retomaremos esto rápidamente en la siguiente clase. ¿Alguna duda hasta este momento de lo que estamos haciendo? No. No, igualmente lo retomaremos el martes, pero pues si tienen alguna duda ahorita de lo que hemos hecho, o pues si para el martes tienen alguna duda, avísenme. Igualmente vamos a retomar brevemente esto y continuaremos. Gracias, Carlos. Nos Pues, vemos. Gracias. nos vemos, Gracias, Juan chicos. Carlos. Gracias, Muchas nos gracias. vemos. Gracias, Carlos. Muchas gracias por su asistencia, chicos. Nos vemos.